Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa del Camerino Deportivos. En la tarde de hoy estaremos hablando de los récords que son difíciles de romper, parte 2, como hablamos en el programa de ayer. Recuerden que estamos en YouTube, el Camerino Deportivo, en TikTok y en Instagram, el Camerino Deportivo con 2 O. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de algunos récords que creemos que son difíciles de romper. El primero que vamos a hablar es de Barry Bonds. Barry Bonds es una persona que debería estar en el Salón de la Fama, tiene número, es un pelotero que ha sido elite durante toda su carrera de 22 años, donde rompió incontables récords a lo largo de su carrera. Bonds, Rolito, recibió en su carrera 688 bases intencionales, pero eso no es todo. A él se le dieron 2.558 bases por bola en esta carrera y 688 de ellas fueran intencionales. Eso te demuestra que era un tipo bien temible. Fue ganador de 7 MVP, el jugador más valioso, y en la temporada del 2004 estableció una marca de 232 boletos que se le dieron, de los cuales 120 fueron intencionales. Eso fue en el 2004 y como ustedes saben también es el jugador con mayor número de jonrones de por vida, con 762, habiéndole roto el récord a otra gran estrella, Hank Aaron. Doctor, hablando de Barry Bonds, no sé si usted se recuerda que estaba hablando de las bases intencionales, que en un momento dado Tony La Russa, cuando estábamos viviendo en San Luis, lo envasó con las bases llenas. Yo me acuerdo de Joe Buck, le estaba explicando a un comentarista y le dijo, yo si fuera él, yo lo envasaría, ¿verdad? Y lo envasaron, pero fue idóneo porque viene y le dice, ¿y por qué tú no envases? Yo digo, porque si no, nos va a costar una carrera, pero de la otra forma nos hubiese costado 4 carreras. Eso también sucedió con Albert Pujols. A Albert Pujols le dieron muchas bases por bola intencionales. Florito, y otra cosa, pues, entre su récord, él es el líder en honrones, ¿verdad? Con 762, pero dio el mayor número de cuadrangulares en una temporada, que nosotros la vivimos allá, estando en los Estados Unidos, de 73 jonrones, una hazaña que le rompió el récord a uno de nuestros jugadores, Mark Maguire, y también es uno de los que está en problemas con el PED. Entonces, otro récord, Rorito, que yo creo que es difícil de romper, es el de Hank Aaron. Hank Aaron le dieron 6.856 bases totales durante su carrera en Grandes Ligas. Déjeme explicarle a la gente qué significa total de base. El total de base incluye base por bola, sencillo, doble, triple, jonrones y pelotazos. Por eso te digo, y ese número es bastante difícil, creo que no lo van a poder romper, ¿verdad? Y todos saben que Hank Aaron fue uno de los bateadores más dominantes de las ligas mayores en aquel tiempo. Inclusive todos sabemos que su récord de 655 jonrones de por vida pues fue roto un tiempo después por el ya hoy Barry Bonds. Hablando de eso, doctor, usted que lo vio jugar a Hank Aaron, ¿qué se acuerda mejor dicho, de Hank Aaron? Bueno, Hank Aaron vino a Puerto Rico, supuestamente, ¿verdad? Y vino con los criollos de Cagua, según me contaban a mí. Y él vino como segunda base. Y él no estaba dando pie con bola. Y aparentemente, según lo que me dicen las personas que lo conocían, era que él se casó con la hermana de Félix Mantilla, el gato Mantilla de Isabela, ¿verdad? Y él, Mantilla le dijo a los líderes de Cagua
que lo pusieran a jugar en el film. Y de ahí en adelante, pues ya ustedes saben, esa es la historia, ¿verdad? Pues en su carrera, Purito, él impulsó 2.297 carreras. Eso es muy bueno. Por cierto, Paul está segundo en toda la carrera. Sí, y en extra base, él tuvo un total de 1.477. Y es la persona que tiene más temporadas consecutivas bateando 150 hits o más, ¿ok? Pues de nuevo, como yo bien te dije, que Barry Bonds es una de las personas que tiene muchos récords. Muchos récords. Pues, ¿qué les parece este nuevo récord de Barry Bonds de bases por bola? En su vida, él cogió 2.558 bases por bola. Eso es, yo creo que inalcanzable. Y además de eso, 688 bases fueron intencionales, lo cual le daba fe de que era una persona que era muy temible por los lanzadores y por los dirigentes de los demás equipos. Sabemos que es el líder de por vida con 762, de nuevo, mayor cuadrangulares en una temporada, y es la única persona que ha sido, Rolito, MVP en 7 oportunidades. Eso es una hazaña muy difícil de realizar. Otro que tiene una hazaña que yo creo que es difícil también de romper es Orel Hershiser. Hershiser, como sabemos, jugó 18 temporadas, pero en el 1988, con los Dodgers de Los Ángeles, estableció un récord que yo creo que va a ser difícil de igualar, donde tuvo 59 innings seguidos sin permitir carrera. También él fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en ese entonces y el jugador más valioso de la Serie Mundial. Él es un pitcher que ha logrado el premio Cy Young y el Guante de Oro en la Liga Nacional. Doctor, hablando de Orel Hershiser, no sé si usted se acuerda que el hijo de Orel Hershiser estuvo con los Indios de Mayagüez, que se llamaba Jordan Hershiser, y yo me acuerdo haber conocido a Orel Hershiser en un momento dado, que me dio un autógrafo en San Luis cuando él trabajaba para ESPN, y como él lo apodaban, era el Bulldog porque tenía una feroz mentalidad cuando estaba dentro del terreno. Bueno, pues vamos a hablar de otro de los grandes que murió hace poco, el año pasado, si no recuerdo, es Rickey Henderson. Rickey Henderson, de los muchos récords que tiene, pues tiene un récord que yo creo que jamás se lo van a romper. Y es que robó 1.406 bases en toda la carrera de él, seguido por otro grande que era Lou Brock, que tuvo 938. Y un dato curioso fue que en el 1987 se robó 130 bases, pero eso quedó por debajo de las 138 de Hugh Nicol en el 1887. Pero fíjate lo curioso, que él establece este récord, supuestamente de la era moderna, en el 1987, y Hugh Nicol lo hizo en el 1887. O sea, una diferencia de 100 años para llegar a lograr esa hazaña. Entonces, oye, quiero hablar algo de Rickey Henderson. Hábleme sobre cuando él jugó aquí con los Leones de Ponce. No, cuando él vino, es igual que muchos jugadores que hemos visto a través de los años, que hemos puesto un sello que ese es un jugador elite que iba a llegar a grandes ligas. Por aquí han pasado muchos jugadores que desde el primer momento que los vimos jugando decíamos que iban a llegar a la grandes ligas, como por ejemplo Wally Joyner, que fue campeón triple corona en el béisbol de Puerto Rico. Teníamos también a un Cal Ripken Jr., también jugó Tony Gwynn, Mike Schmidt.
O sea, que ese tipo de jugador venían a Puerto Rico en aquellos años. Y es triste que en esta época no estamos viendo esa calidad de jugadores venir a jugar a Puerto Rico. Por cierto, doctor, antes que sigamos con el resto del programa, quiero hablar con usted y quiero que tocarle el tema a los fanáticos que nos pueden decir los temas que quieren escuchar en el programa El Camerino Deportivo, porque día tras día estamos receptivos a todas sus ideas y qué bueno que tocó el tema de esos jugadores del Salón de la Fama como tal que han jugado en la Liga de Puerto Rico, porque me gustaría tocar ese tema para que la fanaticada de la Liga Invernal de Puerto Rico escuche quiénes fueron los jugadores que jugaron en la Liga Invernal de Puerto Rico. Pues vamos a tener que hacer un programa de recordar el pasado, la historia de los buenos jugadores que han estado en Puerto Rico, ¿verdad? Porque ha sido muy impresionante todo esto. Mencióneme otros jugadores, doctor. Bueno, pues mira, yo te voy a dar 5 otros jugadores, ¿verdad? Que yo entiendo que son récords que son difíciles de alcanzar. Y entre ellos hablamos de un Salón de la Fama que jugó con los Criollos de Cagua, ¿verdad? Y es Cal Ripken Jr. Todos conocen a Cal Ripken Jr., su padre y sus hermanos también jugaron en Grandes Ligas y fue dirigente, pero el récord que yo creo que es uno de los grandes que no van a poder romper es los juegos consecutivos que él jugó, que fue de 2.632 juegos, y él separó los juegos porque él dijo que ya había roto el récord y ya no quería seguir siguiendo haciendo esa hazaña. Él, como bien saben, jugó para los Orioles de Baltimore, estuvo en 19 series de All-Star, tiene un récord de haber jugado 2.632 juegos de manera consecutiva, comenzando la hazaña en mayo 30 de 1982 hasta septiembre del 1998. Hablando de eso, por cierto, su señor padre, Cal Ripken Sr., él fue el dirigente de él cuando jugaba con los Orioles de Baltimore. Sí, no, pero lo bueno de él es que él le rompió la marca a un gran jugador, Lou Gehrig. Lou Gehrig tenía 2.130 juegos jugados sin haber perdido un juego, y él se lo rompió por muchos ritos, se lo rompió por 520 juegos, ¿verdad? Entonces, otro de los récords que yo creo que es más difícil de romper, y este récord, yo no sé qué tú piensas, Dykoff tiene la hazaña de tener un promedio de por vida, Rolito, de 366. ¿Tú te imaginas eso? Un jugador que estuvo jugando el béisbol por 23 temporadas en Grandes Ligas y tuvo un promedio de bateo de 366. ¡Wow! Eso es bien difícil, Rolito. Y en aquel momento de él retirarse en el 1928, tenía la mayoría de récords, pero algunos de ellos fueron batidos, ¿verdad? Por el tiempo. Él, ¿tú sabes cómo promedió sus 366 por vida, Rolito? Se debió a que superó durante 22 temporadas, estuvo bateando por encima de los 300 de promedio. ¿Qué tú crees de eso, Rolito? Eso es imbatible. Eso es imbatible. Y entonces, otro de los grandes que también tenemos que hablar de él, pero tenemos tanto que hablar de él, que yo creo que hoy no vamos a hablar completo, pero
Tenemos a un Nolan Ryan que ponchó a 5.714 personas. Hablando de eso, doctor, hablamos en el pasado programa, él tiene el récord de los ponches, como usted está diciendo hoy, pero ayer mismo también hablamos de él tiene otros récords que la gente no habla mucho de ellos, que yo lo hablé ayer, no solamente los no-hitters, que fueron 7, también le quiero hablar sobre esos bases por bola, las bases por bola, que él tiene el récord de bases por bola también. So, mucha gente lo ven eso como bien raro que tenga el récord de ambos. Como bien sabemos, Nolan Ryan no era el pitcher que se convirtió luego de 10 años en la liga, se convirtió un jugador que tenía más control en la loma. Sí, ¿no? Y entonces, fíjate tú, Rorito, él estuvo hasta los 40 y pico de años, inclusive tenía una velocidad y ponchaba. Él compitió por 27 temporadas, Rorito, logrando esos 5.714 ponches, ¿verdad? Otro que se le acercó, pero le falta mucho, fue Randy Johnson. Randy Johnson terminó con 4.875 ponches en su carrera. Y imagínense, le faltaban como 800 o 900 ponches. Y como tiraba Randy Johnson, realmente, él podía haber logrado eso 3 temporadas, pero yo me recuerdo en un momento dado que Randy Johnson, cuando llegó a los 30 años de edad, fue que llegó a las 100 victorias y logró ganar más de 300 victorias. So, imagínense, Randy Johnson tiró hasta los 42, 43 años y logró más de 200 victorias luego de los 30 años de edad. Bueno, pero otro récord, y da pena también, ¿verdad? Porque no está en el Salón de la Fama. Y murió recientemente también. Y murió también Pete Rose. Pete Rose, como todos bien saben, dio 4.256 hits en toda su carrera en Grandes Ligas. Su hazaña comenzó el 11 de septiembre del 85, rompiendo el récord de otro gran jugador, Ty Cobb. Ty Cobb obtuvo 4.192 hits, mientras que fue roto por apenas 80 o 90 hits. También elevó su carrera, ¿verdad?, a 4.256. Eso es muy, pero que muy bueno. Al final de su carrera, pues todos sabemos que los únicos bateadores que han superado los 4.000 bolitos, ¿sabes quién es? Ty Cobb. Y él. No hay más nadie. No hay más nadie. También fue líder en 7 temporadas en hits, pero se quedó corto porque el récord lo tiene Ty Cobb con 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué tú me vas a decir del que te voy a hablar ahora? El último que nos va a hablar el doctor tiene prestigio y es un honor hablar de este señor, ya que el mejor lanzador de Grandes Ligas, el premio, ¿cómo se llama? Cy Young. Pues como todos saben, Cy Young se le nomina al premio del lanzador del año en las Grandes Ligas, y este señor no tuvo más que 511 victorias en su carrera. El promedio de victorias por temporada a través de esos 23 años, 24 años, eran 23 victorias por año, Florito. ¿Entiendes? Consiguió 24 triunfos, fue el más que logró en una temporada, y eso fue en 1913, en 1813. Durante 22 años, pues promedió esa hazaña superior a 23 victorias por temporada. Una hazaña que en estos días yo dudo que alguien lo haga. Fue el mejor pitcher de la Major League
y sus 511 triunfos son inalcanzables. Además, tiene el mayor número de juegos completos, Rorito. Imagínate tú eso. 749 juegos completos. Dime tú qué lanzador hoy en día te termina un juego. Muy poco terminan. Y él terminó 749 juegos. Eso es una diferencia muy grande. Además, es el lanzador que más innings ha lanzado en la historia del béisbol, con 7.356. Ahora, yo creo, Rorito, que tú me podrías dar también algunos jugadores de los que tenemos para récord. Tenemos un lanzador como tal que fue Cy Young, como el doctor habló. Él tiró 749 juegos completos. 749 juegos completos. También tenemos que hay otro lanzador, Charles Radbourn, tuvo 59 victorias en una temporada y 13 derrotas. Sí, 59 victorias, 13 derrotas. ¿Eso equivale a cuánto, mi gente? Si sabemos bien matemáticas, 72 juegos como tal en una temporada. Y también tenemos que Ichiro Suzuki tuvo una marca de 262 imparables en una temporada. También tenemos que Ed Rochbach tuvo 2 blanqueadas en un mismo día. ¿Cómo? 2 blanqueadas en un mismo día. En el 1908 ganó 24 juegos y en la Serie Mundial ganó en el 1908 y en el 1916. Fue el abridor de un encuentro en el 1908 con los Brooklyn Dodgers. En ambos consiguió una blanqueada. ¿Escucharon bien? 2 juegos en un mismo día. Eso yo nunca lo he visto. Eso yo no lo vi en esta época y nunca lo veremos. Eso yo creo que es difícil de romper. También tenemos un pelotero como Tris Speaker, que terminó con 792 dobles en su carrera. Él estuvo con Boston, Cleveland, Washington Senators y los Philadelphia Athletics, seguido por Pete Rose con 746 dobles en su carrera en 24 temporadas. Él consiguió el récord en 22, en 2 menos que Pete Rose. Y Pete Rose le faltaban 46 para igualarlo a él. También tenemos que Sam Crawford terminó su carrera con 309 triples y él como tal disputó 4 títulos de triple en su carrera con los Rojos de Cincinnati como tal. También tenemos que un pelotero como Walter Johnson, que fue lanzador con los Washington Senators, terminó con 110 blanqueadas en su carrera en 21 temporadas. 110 blanqueadas. Yo quisiera llegar a una blanqueada, porque imagínense, hoy día las blanqueadas son bien escasas en darse. Pero ese Walter Johnson, Rorito, fue de los primeros en ser exaltado al Salón de la Fama y pertenece al Salón de la Fama, ¿verdad? Conocido como los Inmortales. ¿Y quiénes fueron esos inmortales? Ahí tú lo sabes, tú tienes a Ty Cobb, Chris Mathewson, Baby Ruth y Honus Wagner. Así que es una elite y es un grupo especial. El último, que para mí va a ser bien difícil de igualar, y yo creo uno de los top 2, porque este para mí, además que el que habló el doctor,
no se podrá romper. Yo veo que este récord va a ser muy difícil de igualar. Pues Fernando Tatís batió 2 Grand Slams en una entrada el 23 de abril 1999, cuando los Cardenales de San Luis se enfrentaron a los Dodgers de Los Ángeles. Él batió 2 Grand Slams en una misma entrada, pero no es eso solo, mi gente. Fue al mismo lanzador, Chan Ho Park. ¿Qué significa eso, doctor? Tuvieron que batear los 9 bateadores y él fue el 10º y volvió, y habían dejado a Chan Ho Park todavía en el juego. No, no solo eso, batearon 9 y se envasan 3. Y ya estamos hablando de 12 bateadores más él. Y lo importante de esto es cuántas carreras impulsó ahorita en esa hazaña que él hizo. Él hizo fácil, en esa hazaña que él hizo como tal, fueron un total de 8. 8 carreras en un solo inning. En un solo inning. Yo creo que ese también va a ser otro récord que va a ser difícil de igualar. Por cierto, ya que se habla de esto de Fernando Tatís, pasó una temporada, aunque no es lo mismo porque no fue el mismo lanzador, ni como tal fue algo con base llena. Fue que nuestro Carlos Baelga, que batió 2 honrones en una misma entrada, una de una mano y otro de otra mano en la misma entrada. Eso es Carlos Baelga. Carlos Baelga. Y doctor, ¿qué nos puede decir sobre todos estos récords que hablamos? Bueno, pues como te dije, yo creo que estos récords son difíciles de lograr, ¿verdad? En esta época, principalmente lo de los lanzadores, porque en este béisbol moderno, pues hoy en día no se le está exigiendo a los lanzadores iniciadores terminar un juego, lo que se les pide son 5 o 6 innings, y rara vez le dan más de 6 innings para que ellos continúen lanzando. El béisbol moderno ha cambiado de muchas formas y yo creo que esa es una de las formas que esos récords van a perdurar, ¿verdad? Por mucho tiempo, porque eso de juegos salvados, ese, yo no sé, también lo veo difícil, pero nadie sabe, ¿verdad? Los récords se hacen para uno romperlos y vamos a ver qué sucede en el futuro. Lo que nos motivó a hablar de esto en el programa, como tal, además de que fanáticos nos hablaran que queríamos que habláramos de los récords que son difíciles de igualar, también vimos algo recientemente que ocurrió en el deporte del hockey, que el señor Alexander Ovechkin le rompió el récord a Wayne Gretzky de goles. Y el hockey es interesante, a mí no me gustaba, pero el tiempo que vivía allá en los Estados Unidos, en San Luis, tuvimos la dicha por esto de ver 2 campeonatos importantes. Bueno, 2 no, 3. Vimos ganando a los Cardenales en pelota, vimos a los Blues ganando en hockey y vimos a los Rams. O sea, que yo creo que nosotros hemos sido parte de una historia, ¿verdad?, para la ciudad de San Luis, principalmente porque ganar esos 3 campeonatos no es fácil. Y ya tú ves que el equipo de los Rams se fue para Los Ángeles y ahora mismo los Blues entraron en este año, acaban de entrar a los playoffs. A los playoffs, así que vamos a ver qué sucede en esta temporada, final de temporada. Esperamos en algún día pronto hablarle de las experiencias de los jugadores que conocimos a través de los años y de todas estas gratas experiencias con seres humanos únicos que fueron los deportistas que el doctor le admiraba. Como ven aquí, tenemos varias fotos de jugadores que hemos conocido y grandes leyendas del deporte, y le agradecemos a todos ustedes porque siempre están en sintonía con nosotros. Y unas últimas palabras en el día de hoy, doctor, que se celebra Viernes Santo. Sí, no, hay que recogerse y hay que darle gracias a Dios por todo lo que se nos ha dado a nosotros y
orar y rezar para aquellas otras personas que están en una situación no muy agradable, que seamos empáticos y demos una ayuda a esos seres humanos como nosotros. Le quiero dar gracias al señor Luis Rodríguez, que es el señor padre de Luis Rodríguez, el receptor de los fundadores de Añasco, que nos envió un mensaje diciéndonos buenas vibras. También Talita Talavera, a Astrid Carolina Vargas, nuestro amigo Domingo Quiñones. Y en cada programa vamos a enviarle saluditos a todos ustedes que nos envíen mensajes. Vamos a hacerlo en cada programa, vamos por lo menos a saludar a 4 de ustedes y así siguen con nosotros en sintonía y esperamos tocarle en el próximo programa. Hablaré de lucha libre. Mañana viene el evento más grande de la lucha libre, que le dicen que si fuera como el Super Bowl, se llama WrestleMania. Se hablará de mis predicciones de lo que va a ocurrir en WrestleMania, ya que sabemos que por segunda vez en su carrera se convierte malo John Cena y esta es su última vez que va a estar en la lucha libre, ya que eres actor de Hollywood. Y eventualmente quizás podremos tocar en algún otro programa también luchadores que han estado en películas, programas de televisión, que ustedes hayan visto que abrió el camino para él un luchador como Hulk Hogan y Roddy Piper. Sí. Bueno, muchas gracias mi gente y escucharon al Camerino Deportivo. Buenas noches a todos.